buenos días. Primero le damos gracias al Señor por su bendición, por su amor y por este día tan bonito que nos regala y este primer día de la novena. Voy a pedirle al Señor su palabra para hacer esta reflexión sobre la vida en oración o la vida de oración. Y les voy a leer de la segunda carta de San Juan, en el versículo 4. Y dice: el mandamiento de la caridad. Me alegré mucho al haber encontrado entre tus hijos a quienes caminan en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que caminemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal y como habéis oído desde el principio, que caminéis en el amor. Porque han aparecido en el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Mirad por vosotros, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa plena. Todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no transmite esta doctrina, no lo recibáis en casa ni les saludéis, pues quien le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido hacerlo con papel y tinta, sino que espero poder estar entre vosotros y hablaros de viva voz, para que nuestra alegría sea completa. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, nosotros somos no solamente hijos de Dios, hijos de la Iglesia, pero también somos aquellos a quien Dios nos ha escogido. Y nos ha escogido no solamente para que vivamos un privilegio personal, sino para que ese privilegio sea el privilegio de todos los que Dios coloca en nuestro camino. Y esa es nuestra misión, para podernos mantener firmes en la fe y para poder ser esos testigos de la luz. Nosotros tenemos que abrazar todo lo que Jesús nos ha dejado, enseñado. Todo esto está revelado en el Evangelio, pero sobre todo el Señor nos ha enseñado cómo es que esta religión, esta iglesia que Él ha fundado para nosotros, que es una iglesia mística porque es la presencia del Espíritu de Dios, que es intangible e invisible y se hace presente entre nosotros a través de las obras del amor que cada uno de nosotros ejecutamos por inspiración del mismo Espíritu con el que nos ha ungido y nos ha hecho seres sobrenaturales. Y para esto el Señor nos llama a que sobre esta religión, que es el establecimiento de la verdad en la palabra, de las tradiciones sagradas que vienen desde el judaísmo, de siglos atrás, desde Abraham, en la preparación de la encarnación del Señor. Y cuando Jesús se hace presente entre nosotros como el hombre Dios se encarna, establece también un templo. Y ese templo que es el templo de los templos, porque lo establece en su sangre desde la cruz y lo fortalece en su resurrección para darle eternidad, trascendencia eterna. En ese momento nos deja este templo que está construido también en forma física, material, pero para que exista dentro de nuestro corazón con la presencia de Jesús en espíritu. Y ese templo lo tenemos que construir cada uno de nosotros en nuestro corazón, que es el edificio del Espíritu. Y el edificio del Espíritu, así como ustedes han visto todo el trabajo, los sacrificios, las batallas que se tienen que dar para construir un templo físico como este, y que es un templo que es temporal, que en algún momento se puede caer y desaparecer. Imagínense cuánto tomará
construir el templo espiritual en nuestro corazón, que es el edificio que nos llevará hasta el cielo, porque desde acá tenemos que edificarnos para escalar hacia el cielo a través del edificio que cada uno de nosotros construiremos con lo que Jesús nos ha dejado. Él nos dejó las herramientas y el material para construir ese edificio, pero nos ha dicho: cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro propio edificio con lo que Él nos ha dejado, porque Él es un Padre bueno, un Maestro sabio, y quiere que para escalar a la gloria nosotros tengamos que hacer el esfuerzo y el sacrificio de trabajar todos los días para alcanzar esas alturas. Precisamente cuando nosotros leemos el misterio de la Torre de Babel, nos damos cuenta lo opuesto, que es el hombre sin inspiración divina, pretendiendo construir alturas para alcanzar los cielos por sí mismo, por las glorias humanas. ¿Y qué pasó? Eso fue la causa de la confusión de las lenguas. Hoy tenemos nosotros la herencia de Jesucristo. No estamos en Babilonia, ni estamos tampoco en Babel, en la Torre de Babel, pero estamos nosotros con la gracia que el Señor nos ha dado de enseñarnos exactamente cómo elevarnos hasta Él. Pero es que es un trabajo personal. Nadie tiene la responsabilidad de llevarnos al Señor más que nosotros mismos. Y al nosotros hacernos responsables de escalar hacia el cielo a través de las obras del amor, que son los ladrillos del templo del Espíritu, entonces al mismo tiempo nos convertimos en inspiración para que otros también construyan su edificio, porque cuando uno lo hace, otros se inspiran. Nuestro ejemplo es el mejor testimonio, es ejemplo de vida. Por eso el Señor quiere darnos a nosotros algo muy importante, y es que entendamos cómo es que se trabaja para construir este edificio. Uno de los ingredientes esenciales de la construcción del edificio espiritual es la oración. ¿Y qué es la oración? Cuando nosotros leemos a Jesús durante la vida pública, nos damos cuenta cuántos pasajes hay de Jesús se retiró solo a la montaña a orar. Pasaba la noche entera orando, y el Señor le oraba al Padre y le contaba todo, le consultaba todo, le decía todo, le lloraba todo. Y él, cuando recibió una propuesta de los apóstoles, que ellos muy entusiasmados y además muy conmovidos por todo lo que estaban viviendo con el Señor, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó esa oración que todos conocemos, que es el Padre Nuestro. Ustedes se dan cuenta que cuando el Señor introduce esa oración a los apóstoles, que es la primera vez que el Señor les enseña a orar en una recitación específica, con frases específicas. Y dense cuenta que esta oración es una oración perfecta, porque es una oración que le hacemos nosotros desde el estado imperfecto en que estamos, anhelando la perfección que tenemos por la unción del Espíritu, que es perfecto y que está en nosotros, y que nos invita a buscar la perfección, y nos dirigimos inmediatamente al Padre, porque el Padre Nuestro comienza exactamente como Jesús oraba, y así nos enseñó: Padre Nuestro que estás en los cielos. Y esto lo coloca exactamente donde es el Padre de todos que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ustedes se dan cuenta que comienza a alabar, y después de todas esas alabanzas le pide lo que necesita. Pero entre otras cosas hay algo muy importante en esa oración, que es lo que nos hace que la oración sea perfecta, y es que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay otras formas de decirlo para decir lo mismo, pero de todas maneras el Señor nos enseñó a hablarle perfectamente al Padre, sin mentirle. Porque si yo digo: Padre, perdóname como yo perdono, el Padre dice: te voy a perdonar exactamente como tú perdonas. Y si yo no perdono bien, tampoco me perdonará bien a mí. Y esto es algo que me hace un orante perfecto, porque nunca le voy a mentir al Padre. Esa es la oración que nos dio el Señor.
Cuando entramos dentro del misterio de la iglesia, que ya es una iglesia peregrina y que comienza a caminar con el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo viene a cumplir la promesa de Jesús, que es: yo me voy y me tengo que ir para poderles enviar el Paráclito, que los acompañará todos los días de la vida y les dirá a dónde tienen que ir y qué tienen que hacer y qué tienen que decir, siempre y en todo momento. Es una promesa viva del Señor. Y en ese momento comienza la iglesia a caminar hacia la casa del Padre por este destierro, en ese peregrinar hacia la vida eterna con la oración, la alabanza. Cuando encontramos la experiencia de San Pablo, que es muy temprano dentro de la iglesia primitiva, encontramos la promesa cumplida. Un hombre que persigue la iglesia, persigue a los cristianos, y es un hombre bueno, porque San Pablo no era un hombre malo, era un judío celoso de su iglesia, celoso de la fe, fariseo, una secta que era judía y de las más rigurosas, de las más estrictas. Y él iba en su celo por hacer lo que él creía que debía hacer, pero obviamente que estaba equivocado. Pero ¿qué sucede? La promesa de Jesús se hace viva en él en una forma extraordinaria, porque se le encuentra en la vía de Damasco y al tumbar, como se dice, del caballo a San Pablo, le infunde su espíritu. Y cuando Ananías, el profeta que estaba allí en Damasco, le impone manos, al otro día vuelve a recuperar la vista a los pocos días de haberlas perdido, y entra el Espíritu en él que lo envía a proclamar a Jesucristo, aquel que lo había traicionado, que lo perseguía y le hacía daño al Señor. Pues miren, ¿qué pasó ahí? Entramos en lo que es verdaderamente la promesa de Dios por la oración. Ahí va un hombre que no era cristiano, pero era un hombre que era judío, y un judío de verdad. Había sido educado por Gamaliel, el sacerdote de más reputación en Jerusalén. O sea, venía de una escuela increíblemente estricta y además en torno a la ley judaica. Y este hombre se traslada de esa experiencia de Dios en el judaísmo, que ustedes saben que nosotros somos judeo-cristianos. O sea que San Pablo tenía la base, el fundamento, la religión correcta, porque él era judío tanto como Jesús, tanto como María, tanto como Pedro, tanto como Juan. Era un judío, pero le faltaba abrazar al Nazareno, a Jesús, al Mesías, que era lo que los judíos esperaban. Y cuando él lo abraza, entra en la plenitud de la gracia. Él no se convirtió, San Pablo no se convirtió. San Pablo abrazó la plenitud de su fe. Porque los judíos no se convierten, sino que entran a la plenitud de la fe. Los convertidos somos nosotros. Pero cuando él entra a la plenitud de la fe, entra a la plenitud de la oración. Porque San Pablo traslada todo ese celo que traía, ese celo incondicional por la fe, por el judaísmo, por Dios, y lo entrega completamente a ese Dios que se le hace presente, que lo lleva al tercer cielo, que le habla, que se le aparece y lo llena de la misma sabiduría que tenían todos los apóstoles. Ustedes se imaginan que hay algo aquí extraordinario en esto. Vemos tanta secta que tenemos hoy cristiana, y esas sectas, si usted habla con ellos, le van a decir que no tenemos por qué obedecer al Papa, que no tenemos que tener esas jerarquías, que no hay necesidad de tener cabeza de la Iglesia universal, y quién sabe cuántos otros argumentos contra la obediencia y las tradiciones sagradas. Pero aquí encontramos algo extraordinario en San Pablo. San Pablo recibió toda la sabiduría que habían recibido los apóstoles durante los 3 años de vida pública. Ustedes saben que los apóstoles durante esos 3 años oyeron todo, vieron todo y no entendieron nada. Entonces, cuando el Paráclito llegó en Pentecostés, el Espíritu Santo los llenó del Espíritu y entendieron todo, recordaron todo, porque Jesús les había prometido que todo lo que Él les había enseñado, el Espíritu Santo se los hacía recordar. Por eso muchas personas escépticas no entienden cómo pudieron los evangelistas acordarse de cada detalle del Evangelio. ¿Cómo se podían acordar de todas las, por ejemplo, las bienaventuranzas, el Sermón del Monte? ¿Cómo se acordaban de cada frase que Jesús dijo?
Un escéptico dice, son inventadas, ¿cómo se pueden? No, es que el Paráclito cuando llegó les recordó todo, absolutamente todo. Y encima de eso, a la persona de San Pablo le dio esa ciencia infusa en el corazón, en la cual no le faltaba nada de lo que tenían los otros que habían vivido físicamente con el Señor. Sin embargo, él tenía todo lo mismo. Y San Pablo hubiese podido ser la primera secta cristiana. Él hubiese podido fundar la iglesia cristiana de Pablo, perfectamente. Pablo de Tarso, la iglesia cristiana, porque él no necesitaba de ningún otro apóstol para que le contara nada de Jesús. Se le había aparecido, lo había visto, lo había llevado al cielo. ¿Cuántas cosas no le enseñó Jesús? Sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Se fue hasta Jerusalén y se puso en obediencia a Pedro y al primer obispo de Jerusalén, Santiago. Y allí, dice San Pablo, me impusieron manos, no encontraron en mí ningún error de que estuviera predicando algo diferente a lo que Jesús les enseñó. Me impusieron manos y me enviaron, y lo único que me exigieron era que no me olvidara de los pobres. Desen cuenta el testimonio de obediencia acá. Cuando nosotros queremos entender qué es la oración, no podemos comenzar a entenderlo sin entender qué es el Espíritu Santo. Por eso los llevo a esta experiencia del Espíritu Santo, para que entendamos de dónde viene la oración. Los apóstoles, cuando estaban con Jesús 3 años en la vida pública, el Señor escasamente les mostró cómo oraran, pero no pudieron entender la infusión espiritual de la oración hasta que no recibieron al Espíritu, a pesar de que estaban con Dios mismo. Pero desen cuenta lo misterioso que es esto. Jesús es Dios y estaba entre ellos, y al ser Dios es Espíritu, pero un Espíritu encarnado, engendrado, no creado, como conocemos nosotros en la palabra, en la revelación de la palabra. Sin embargo, en este misterio de Dios, el Señor tenía que hacerse sacrificio en la cruz, derramar toda su sangre, resucitar, estar 40 días entre los apóstoles y luego ascender al cielo, y 9 días después, que es de donde vienen las novenas de la iglesia, viene el Paráclito. Y en ese momento se consuma la realización de esa redención en Jesucristo, cuando el hombre comienza a hablar con Dios directamente desde su corazón. Y empezamos nosotros a vivir lo que vivimos como cristianos, que somos profetas, sacerdotes y reyes por el bautismo. Eso solo ocurrió por el milagro del Espíritu Santo, que es la consumación de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y nos da el Espíritu. Los apóstoles antes del Espíritu Santo no movían un ladrillo en el nombre del Señor. Desen cuenta que Jesús les resucitó, se les apareció, estuvo con ellos 40 días. Y ustedes nunca leerán un pasaje del Evangelio en el que aparezca un solo apóstol anunciando por Jerusalén que Jesús resucitó durante esos 40 días. Siempre los pasajes los localizan a ellos pescando, escondidos en un cuarto bajo llave, en algún lugar, menos en Jerusalén, en el templo o en las calles de Jerusalén, anunciando al resucitado. No podían, no tenían la fuerza, no sabían orar, no sabían hacer nada. Y conocían todo, lo habían oído todo, habían visto de todo, hasta el resucitado. Y no tenían esa fuerza. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza? Esa fuerza viene de Dios, obviamente, pero a través de su Santo Espíritu. La oración comienza con el conocimiento profundo de lo que es el Espíritu Santo. Si no comenzamos ahí, no sabemos orar, no sabemos alabar y jamás entenderemos el origen de la oración. La oración no es inspiración humana. El ser humano no puede por sí mismo orar, ni puede creer en nada sobrenatural, nada. Por eso pongo como ejemplo los apóstoles. Después de ver todo lo que vieron, de vivir todo lo que vivieron al lado de Dios, no fue suficiente. Porque tenía el Señor que necesariamente vivir toda su pasión, muerte y resurrección, y mucho más que eso, porque ni siquiera la resurrección fue suficiente. Pero tenía que ascender al cielo y enviar el Paráclito para que se hiciera realidad
la conciencia del hombre de que es el Espíritu de Dios el que mueve todas las cosas. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la oración? La oración es la infusión del Espíritu Santo en el corazón, que impregna todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser. Y en eso consiste en que podamos entender de que cuando yo oro, eso que se llama oración viene de Dios. Dios me inspiró a orar. Yo solo no puedo. Les voy a contar algo muy sencillo y muy presente. Hoy estamos acá en este templo viviendo estas reflexiones únicamente porque el Espíritu nos trajo. Por eso, porque el Espíritu nos trajo en oración. Cuando el Espíritu nos ata, es un espíritu orante, porque el Espíritu, cuando nos ata, le está hablando al Padre para que tenga misericordia de esta criatura que ató, y esta criatura se pueda compenetrar en Dios, en el Dios de todos nosotros, para que ese Dios que es omnipresente y que ya está en nosotros, especialmente en una forma extraordinaria por la unción sobrenatural del bautismo y de todos los sacramentos que hacen que el Espíritu se mantenga vivo en nosotros, y así atados al Espíritu nos lleva. Hay otro ejemplo de San Pablo que se va hacia Jerusalén en su segundo viaje, creo que es en uno de sus viajes, y todos los profetas de la iglesia por donde él pasaba le decían que no fuera, y que lo veían atado, que lo veían en problemas, que lo veían así. Y San Pablo decía: yo voy atado por el Espíritu, no puedo parar, tengo que llegar allá. Y no importaba lo que le decían los profetas. Y aquí hay otra enseñanza muy importante. Si un profeta le dice a usted, y estoy hablando de un profeta verdadero en la iglesia, le dice: mire, estoy viendo cosas muy malas, aquí en esta ciudad van a pasar cosas horribles, se ve que el Señor no va a darnos la bendición en estos días, y de repente aquí las cosas se van a salir fuera de control, porque el diablo va a tener mucho poder y los elementos de la naturaleza se van a desordenar, y ponga mucho cuidado. Eso no quiere decir que el profeta está diciéndole que huya y que no permanezca donde tiene que permanecer, sino que le está contando lo que está sucediendo. Ustedes se dan cuenta que en el mundo natural tenemos los meteorólogos que nos dan una visión del tiempo y las temperaturas y todo esto. Eso es, el profeta nos da una visión espiritual de los acontecimientos sobrenaturales sobre el mundo natural. San Pablo escucha las profecías, pero no lo paran, porque el Espíritu lo lleva atado. Entonces San Pablo va ¿en qué? En oración, porque él va en espíritu. Todo lo que es en espíritu es oración. ¿Qué es oración? Oración es unión con Dios. Eso es oración. Oración es unirme a Dios en el espíritu desde mi propia carne, porque este hombre natural, que tiene unción sobrenatural, tiene que constantemente reconocer conscientemente esa unción sobrenatural, para que la unción sobrenatural ejerza el trabajo que debe ejercer sobre lo natural. Por eso decimos que el Espíritu nos ata, y cuando nosotros somos dóciles a Dios, humildes, obedientes, entonces eso quiere decir que estamos entregados a Él para que nos ate y nos guíe, y el Espíritu nos lleva exactamente a donde debemos ir, hacer lo que debemos hacer, decir lo que debemos decir, sentir lo que debemos sentir, y ese es el momento en que pudiéramos llamar la oración está consumada. Ahora, dentro de las tradiciones sagradas de la iglesia existe la salmodia, la recitación, las tradiciones sagradas de la oración. Hay muchas oraciones compuestas en los misterios de Dios, sobre todo los misterios de la encarnación del Señor, de su muerte, su resurrección, de toda su vida pública. Y hay muchas oraciones que son un apoyo intelectual para que el hombre se compenetre con el misterio de Dios a través de imágenes, a través de historia, a través de pasajes de la lucha, de las batallas de la iglesia.
Y todo eso se convierte en una salmodia, en una recitación. Por ejemplo, el Santo Rosario. Sabemos que el Santo Rosario es un trabajo de siglos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué los apóstoles al principio de la iglesia no tenían el rosario? Para empezar, al principio de la iglesia la Virgen no había muerto. Estuvo muchos años entre los apóstoles y en una unión muy especial con Juan, quien fue a quien Jesús se la recomendó. Y ella vivió entre los apóstoles y hizo misiones con ellos mismos, y dentro de esa misión se escribió toda la historia sagrada del principio de la iglesia, que se puede ver claramente en los Hechos de los Apóstoles, que es San Lucas, que fue otro, que no vivió en la vida pública de Jesús, un discípulo de San Pablo, un hombre muy docto, muy educado, y este hombre fue el hombre que mejor escribió, por decir así, todos estos relatos de la historia de los apóstoles al principio de la iglesia con la vida pública de Jesucristo, porque él se fue hasta Jerusalén y allí recibió de boca de los apóstoles y de la Virgen María, y caminó y viajó con San Pablo en casi todas las historias que él narra en los Hechos de los Apóstoles. Y nos damos cuenta que este es otro ungido por Dios, que sin haber vivido ese misterio que vivieron los otros apóstoles, sin embargo lo presentó mejor que cualquiera de los demás, porque el Señor lo escogió. Él tenía esas capacidades intelectuales, era escritor, era pintor, era médico, quién sabe cuántas otras cosas más, porque era un escogido inmenso del Señor, una columna. En este momento ustedes saben que eso se llaman esos 4 seres vivientes que presenta el Apocalipsis, que los presenta en forma de león, en forma de águila, en forma de toro, no sé qué otras, y aparecen ellos en presencia del Señor en una forma increíble, que es la palabra viva de Dios en estos seres vivientes que están representados en los evangelios. Ahora, para que nosotros entendamos la salmodia de recitación, tenemos que estar conscientes de esto. El rosario se construye a través de la historia sagrada con la sangre de los mártires. ¿Por qué? Porque el hombre, a medida que navega por este destierro y está en este peregrinar cristiano, que es el cristificarse, el volverse otro Cristo en el ejemplo de Cristo, entonces va ganando batallas contra el mal a través de generaciones. Y a medida que va ganando batallas, el cielo mismo le entrega más armas a la iglesia para que se defienda, porque se las ha ganado, porque las ha construido. Yo al principio de la reflexión les decía, Jesús nos dejó herramientas y la materia prima para construir el edificio espiritual que nos llevará al cielo, por el cual cada uno podremos caminar al final de esta vida. Cuando el alma sale de este cuerpo, tiene que tener destino. Por eso, si el alma sale de este cuerpo y ya construyó el edificio del espíritu, por ese edificio subirá a la gloria. ¿Cuán alto es tu edificio? Así es cuánto vas a escalar. Ese edificio se construye con las obras del amor. Ese es el edificio, esos son los ladrillos de ese edificio. Pero como hablaba yo, ese espíritu que hay ahí construyéndose, también en el conjunto de la iglesia entera, es el cuerpo místico de Jesucristo. Y todos nosotros a través de los siglos ponemos un ladrillo para la iglesia universal. Encima de que construimos nuestro edificio personal para escalar al cielo, también nuestra vida entera que está consagrada a Dios y que logra triunfar en el Espíritu de Dios y hacerse de Dios para compenetrarse con Dios al final, deja en el cuerpo místico de Jesús, en la iglesia militante, un ladrillo entero para esa iglesia en la construcción espiritual. Colaboramos con esa construcción, y esos dones y gracias que deja cada santo en la tierra se convierten en armas contra el diablo. Ustedes se han dado cuenta que nosotros tenemos reliquias de santos y son partes del cuerpo del santo. Las reliquias de primera que llaman son un pedacito del cuerpo del santo. ¿Y por qué esas reliquias son tan poderosas? Porque esas reliquias son el testimonio de ese ladrillo que dejó ese santo, que su cuerpo se cristificó y se convirtió en un arma letal contra el diablo. Y por eso el diablo no resiste la presencia de un santo, porque ese santo está en el cielo, es una fuerza militar altísima, de una jerarquía altísima, y si yo tengo un pedazo de ese santo conmigo, tengo el santo enterito. Es como si el santo estuviera parado a mi lado. Esto es, y son armas que la iglesia nos da. Entonces,
dentro de la oración, en la salmodia, la recitación, el rosario se va construyendo con la sangre de los mártires. ¿Por qué? Ustedes ven que al principio, en los 3 años de vida pública, los apóstoles no entienden nada. Luego reciben el Espíritu Santo y se inspiran. Igual en el peregrinar de la iglesia a través de los siglos, los cristianos, muchos cristianos, no entienden nada. Pasan generaciones enteras en que solamente fueron religiosos. Se entraron a la iglesia, rezaron, hicieron todo, pero no entendieron nada y murieron así. Eso no quiere decir que se condenaron, pero hubieran podido lograr mucho más. Pero dentro de esos que no entendían nada, habían algunos que entendían y cada uno dejaban su pedacito de triunfo, su pedacito, su trofeo, que se van acumulando. Y el Señor, en una economía misteriosa, va tomando todos esos pedacitos de lo que dejan los santos por las generaciones. Y en un momento dado, esa misma acción del Espíritu Santo que se hizo vida y sabiduría en los apóstoles en Pentecostés, se renueva por las generaciones. A medida que nosotros estamos otorgando nuestro sacrificio de vida al Señor, vamos enriqueciendo la iglesia y el Espíritu Santo se manifiesta más adelante en inspiraciones a la iglesia para que la iglesia se defienda con más fuerza contra el diablo. Y de ahí viene el rosario. Al principio, los monjes recitaban salmos y usaban pepitas de esas del rosario en el oriente, porque si ustedes ven los orientales, tanto los judíos como los musulmanes, los verán ustedes con rosarios. Tienen unas cuentas largas con pepas. Es una costumbre muy antigua del oriente. Los hindúes tienen rosario, ¿sí? Y muchas religiones orientales, no necesariamente judaicas o cristianas, han utilizado rosarios. Obviamente que lo estoy utilizando la palabra rosario para que nos entendamos de qué estamos hablando, porque obviamente que un musulmán, un judío, un hindú no lo llama rosario, pero es para que entendamos de qué estamos hablando. El caso es que al principio se rezaban salmos en esas pepitas y luego la iglesia comenzó a construir el misterio de la encarnación del Señor. Y ese misterio de la encarnación se empezó a colocar dentro de estas oraciones que terminan siendo esa camándula que nos lleva a los misterios de Dios, los misterios de su encarnación, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Y esto es algo muy importante de entender. Cuando una persona toma un rosario en las manos, muchas veces solo está consciente de que se va a rezar no sé cuántas Ave Marías, no sé cuántos Padre Nuestros y va a recitar no sé cuántos misterios. Y eso lo hace en una forma prácticamente mecánica. Como es algo tan fuerte espiritualmente por el origen que tiene, aunque una persona lo haga mecánicamente, recibe salud en una forma indirecta, aunque sea inconsciente al respecto. Ustedes han visto, a veces le toca a uno. Como yo viajo todo el tiempo, tengo que buscar misas donde puedo. Y a veces entro a la iglesia y antes de las misas tradicionalmente, y esto es en el mundo entero, siempre encuentra uno 4 o 5 señoras, generalmente de mucha edad, rezando un rosario a toda velocidad antes de la misa. Y es un rosario que parece como si fueran ametralladoras disparadas, no, ni siquiera se entienden las palabras. Con esto no quiero juzgarla ni decir que no están rezando bien, pero me refiero, se rezan rosarios en una forma religiosa en la iglesia. Ustedes a veces van a un grupo de oración y la gente reza el rosario y se da uno cuenta de que no todo el mundo lleva el espíritu de la oración. Muchos simplemente están en esa salmodia y recitación y lo hacen mecánicamente, pero de todas maneras están ejerciendo una función, como los hijos que vienen a celebrar el cumpleaños de la mamá y no todos la quieren, pero por lo menos aparecieron. Y la mamá se alegró de verlos y aunque no la quieren, por lo menos llegaron. Y eso le da salud a la mamá, aunque no solamente 1 o 2 de verdad la querían y tenían el espíritu del amor por su madre. Los demás no, pero estuvieron presentes. Eso es lo mismo que pasa con un rosario donde no hay espíritu ni hay amor de Dios. Ahí están y el Señor le gusta eso porque por lo menos llegaron, por lo menos hicieron algo que tiene que ver con Dios y el Señor lo agradece. Pero no tiene mucha fuerza en el amor porque no se compenetra con la gracia que se puede recibir cuando somos fieles al amor, cuando estamos unidos, fundidos en el amor de Dios. Entonces, toda esta recitación, esta salmodia, en el ejemplo del rosario,
tiene algo trascendentalmente poderoso como arma espiritual. Y sabemos que los espíritus viven en la eternidad, no viven en el tiempo ni en el espacio. ¿Por qué la oración es tan poderosa? Porque la oración, dependiendo de cómo la estamos construyendo y cómo nos la inspira el Espíritu Santo, esa oración coloca los espíritus caídos en el misterio de esa oración. Por ejemplo, si yo estoy diciendo al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En ese momento, cualquier espíritu del mal que esté por ahí se aterra y se escapa, porque no quiere esa unión de ese ser humano con Dios en ese instante. Es una unión real, absolutamente real. Ahí no hay nada para condicionado, es un ser humano conectado con Dios. Y en ese momento desciende sobre esa criatura toda la luz del Espíritu Santo, inmediatamente. Estoy hablando de una persona que está orando en el Espíritu. Yo estaba advirtiendo eso, ¿no? Porque si estamos en una salmodia ahí vacía, donde no hay Espíritu, eso no espanta a ningún demonio. Pero si yo estoy con el Espíritu de Dios en una oración compenetrado en Él, los espíritus que están rondándonos a nosotros, que viven en la eternidad, no están en el tiempo ni en el espacio. Ellos quedan colocados exactamente en el misterio que yo estoy rezando. Entonces imagínese un Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Quién le está diciendo eso a María? ¿Acaso no es un arcángel el que le está diciendo a él? Le dijo en una forma un poco diferente, pero es igual, ¿no? Es que María, llena de gracia, el Señor es contigo. Esto es algo que está dentro de la anunciación, ¿cierto? Después viene la visitación, y en medio de esas dos acciones del Ave María está la anunciación y la visitación, pero en la mitad que está lo más poderoso de todo, lo más importante. ¿Y cómo se llama eso? La encarnación del Verbo Divino está en esa Ave María. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que los espíritus que están en el aire van a ver en ese momento, ¿ustedes creen que se van a quedar ahí? Ellos vuelan y se escapan de ahí porque no quieren estar colocados en ese misterio, para nada. Pero para eso tendría que haberse orado desde el Espíritu, directamente desde el Espíritu. Porque si se ora desde un corazón que no trasciende hacia el Espíritu, esa oración es hueca, no tiene fuerza y además no ahuyenta a los espíritus. Por eso debemos entender que a la oración tenemos que meterle la conciencia del Espíritu. Me refiero a esa oración de la salmodia, esa oración recitada. Hay personas que dicen: ay, yo no recé mis rosarios hoy. Y uno pregunta: ¿cómo así mis rosarios? Es que yo rezo 3 rosarios o 4 rosarios al día. Bueno, eso es muy bueno. En algunas de las apariciones de la Virgen María, como por ejemplo Medjugorje, que no está aprobada, pero que es una oración, un lugar muy especial, pues la Virgen ha pedido que se oren, ojalá, esos 3 misterios, y ahora 4 con los del Papa Juan Pablo II, los de luz. Pero yo digo, qué bueno que es rezar tanto, pero qué importante sería darnos cuenta si realmente estamos rezando, si realmente esa oración tiene vida, si realmente esa rezadera está en el Espíritu. Porque cuánta gente encontramos de rodillas rezando de todo y no tienen amor, no tienen caridad, no tienen compasión, no tienen paciencia ni tolerancia. ¿Y qué pasa? Esas oraciones siempre las han rezado vacías, sin espíritu, porque si las rezaran de verdad estarían transformados. Yo les cuento, si usted se levanta por la mañana muy temprano y hace un rosario bien hecho, cuando esté bien despierto, fresquito, y hace un rosario bien hecho espiritual, le cuento que transforma todo su día, lo transforma completamente, porque es una oración tan poderosa, porque reúne todos los misterios de Jesús, reúne el Evangelio. En un rosario se reúnen misterios inmensos. Primero, se desocupa el corazón de cualquier ansiedad, de cualquier afán, de cualquier preocupación, de cualquier pasión desordenada, de cualquier instinto que tenga uno en la dirección equivocada. Y con eso se limpia todo el ser,
todo el corazón, el alma, los sentidos, la razón, la mente se desocupa. Con un rosario bien rezado espiritualmente, que quiere decir, yo estoy meditando cada Ave María, estoy meditando cada misterio, me lo estoy imaginando, estoy viendo lo que sucede espiritualmente. Todo eso lo tengo muy claro en mi cabeza cuando voy rezando el rosario. Esto tiene un poder que nosotros jamás lo podremos concebir naturalmente, pero esto compenetra los misterios de Dios y atraviesa como una espada el mundo espiritual, derrota tinieblas, abre caminos, llena de luz nuestra vida y además ilumina e inspira a todas las personas que están a nuestro alrededor. Es más, les cuento esto: cuando en una casa, en un hogar, se reúne la familia, padres e hijos, a rezar un rosario, y lo hacen espiritualmente, o sea, concentrados, meditando, sin pereza, sin estar ahí aburridos, sino compenetrados en Dios. No hay algo más poderoso que se pueda hacer por el prójimo que eso. Esa familia que está en un sacramento y que encima de eso está en un movimiento sobrenatural a través de la oración, limpia el vecindario. En ese momento, muchas cosas malas que pudieran pasar ahí, si hubieran podido, las destruyeron, las paralizaron por ese simple rosario de esa familia fiel. Ahora imagínense en los cenáculos, los grupos de oración en que hay cenáculos de gente que realmente lo reza con el alma, con el corazón. Esos son armas poderosísimas contra el diablo. Ustedes saben que en Colombia nosotros hemos padecido unas batallas muy grandes con el diablo. Ha querido destruir esta nación, porque el diablo odia a las naciones de Dios, y mucho más cuando están consagradas al corazón de Jesús como Colombia y al Inmaculado Corazón de María. Pues es para una pesadilla para el diablo, porque los espíritus del mal quieren destruir las almas que Dios acaba de crear. Y este es el laboratorio de Dios. Aquí es donde crea las almas hasta que termine la economía de la salvación y se termine la muerte. Hasta allá, cuando se complete ese número que entra a la gloria de Dios, hasta ahí seguiremos en una batalla en que los espíritus quieren acabar con las almas que Dios va creando. Entonces, en esta nación nuestra, nosotros, a través de la oración, de las conversiones, de las rodillas de tanta gente, se ha ido nivelando esta batalla poco a poco. Falta mucho, pero se dan cuenta, yo acabo de regresar de México, de viajar por 28 ciudades en México, y llevo 10 años yendo a México todos los años. Es una nación que yo amo entrañablemente. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, los quiero mucho y me duele mucho lo que les está pasando. Toda la guerra, el narcotráfico, todo lo que hemos vivido nosotros. Sin embargo, veo como apenas en México están entendiendo que tenemos que arrodillarnos, que tenemos que hacer todo esto como se ha hecho aquí en Colombia. Y cuando yo veo que todas estas células de cenáculos, de movimientos, de toda clase de movimientos en la iglesia, realmente lo hacen en el Espíritu, lo hacen sinceramente, se derrota al enemigo. Miren, todas las obras de Dios las quiere acabar el diablo. Y siempre perseguirán las obras de Dios y nos acusarán de toda clase de cosas espantosas y querrán destruir las obras del Señor. Pero lo más hermoso de todo es cuando se construye sobre la roca, pueden venir los cañones más grandes del infierno, nos pueden armar las calumnias más espantosas, pueden tratar de hacer lo que quieran y no nos podrán tumbar. Nadie nos podrá tumbar. Y esa es la garantía de la oración. La oración es algo que trasciende la vida natural. No hay nada más grande que tener la conciencia tranquila. Cuando uno tiene la conciencia tranquila y no tiene el demonio metido por el pecado, por mucho que intente el diablo, no puede hacer nada. Y por esa razón es tan importante aprender lo que nos enseña San Pablo sobre eso. Él dice: pueden venir las tribulaciones, las enfermedades, las tempestades, las quiebras económicas, las persecuciones de toda naturaleza, las calumnias, cualquier cosa que venga, el hambre, tanta cosa que ocurre en esta vida. En esta vida está llena de pruebas, de tantas pruebas que tenemos que pasar.
pero nada nos podrá separar del amor de Dios. Mientras que nosotros nos mantengamos con el Señor y tengamos fe y nos prendamos a Él en oración y le pidamos misericordia. Señor, protégenos, defiéndenos, ayúdanos, no dejes que el demonio nos destruya. Siempre el Señor nos protegerá, pero debemos tener esa oración centrada en el Espíritu. Por esa razón debemos entender de que el Señor quiere enseñarnos que la oración solo es oración cuando la oración está compenetrada en el misterio de lo que estamos rezando. En una oportunidad en la ciudad de Harlem, que queda en Manhattan, en Nueva York, es un lugar que normalmente estaba habitado. Cuando yo vivía allá en el año 82, era una población afroamericana y había mucho crimen, muchas cosas horribles. Luego se mezcló con comunidades dominicanas, puertorriqueñas, pero casi todos de color negro, porque los blancos no los admitían. Eso fue cambiando poco a poco, que cuando entraron los hispanos, empezaron a entrar hispanos que eran más claritos, y los negros se fueron acostumbrando a tener gente más clara de raza, que realmente esa es la verdad, y se fueron acostumbrando a otros colores, por decir así. El caso es que en una oportunidad estaba predicando yo hace como 7 años allá, en un grupo de oración muy grande de puertorriqueños y dominicanos, y habían algunos negros americanos convertidos ahí ya, algún grupito, y entonces estaban quejando pues de lo de siempre, de que ese vecindario está perdido, toda la droga y todas las cosas ahí. Y entonces oramos al final de toda la reunión que tuvimos ese día de reflexiones, y oramos al Espíritu de Dios, y el Señor nos mostraba que debían hacer Vía Crucis todos los viernes a las 3 de la tarde por la calle, en voz alta, con mucha prudencia, y hacerlo alrededor de las 6 bloques de manzanas, hacer en silencio un grupo. Ese grupo que estaba reunido, que eran, los fijos eran como 30, pero a veces se reunían más, y cuando yo iba se reunían varios cientos de personas, pero en ese caso el grupo era pequeño. Entonces, y empezaron a hacer el Vía Crucis el viernes siguiente. Lo hicieron por año y medio, 18 meses. Miren lo que sucedió. Resulta que estas personas que viven ahí viven en apartamentos que son apartamentos en los que adentro viven fácilmente 10, 15 personas que están metidos ahí en espacios muy pequeños, porque son inmigrantes muy pobres, vienen a trabajar para volverse a sus países y pagan cualquier cosa para dormir en un rincón y cosas así por el estilo. No todos son así, pero es muy común eso. Pero de todas maneras, estos que oraron tenían sus apartamenticos ahí, y de pronto, de la noche a la mañana, 2 corporaciones inmensas compraron esos 6 bloques donde ellos hicieron las oraciones del Vía Crucis. Los compraron, y de una forma u otra, toda esa gente que vivía ahí las volvieron a colocar en otro, quién sabe dónde los llevaron, y les hicieron por allá casas de esas del gobierno en algún lugar, y desocuparon todo eso. Las únicas personas que se quedaron ahí fueron los de ese grupo, y cada uno quedó con su propio apartamentico, que se los dieron las corporaciones, porque ellos tenían unos contratos especiales que se los protegieron, y los que no tenían se lo ganaron en oración de todas maneras. Ahí están todavía, y hoy estos apartamentos valen fortunas, porque eso se convirtió en un área muy especial de Manhattan, y ahí está, esos vecindarios no hay una gota de lo que eran. Son edificios lujosísimos, hermosísimos, y nadie en estos edificios tiene ni idea de que ese vecindario fue limpiado por esas personas. Son personas humildes, personas de oración, muy trabajadores, gente que trabaja muy duro, y esto se logró por la oración. Entonces, estos son testimonios de los miles que hay. Cada uno de ustedes, con toda seguridad, que podría pararse acá y dar testimonios de oración. ¿Cuántas cosas nos suceden con la oración? Tantísimas. ¿Cuántas veces yo me he visto yo llevo 13 años de apostolado? Ustedes se pueden imaginar, a mí me han tratado de destruir mi comunidad, mi apostolado por ahí 20 veces, 20 por lo menos. Con todo lo que tienen me han querido destruir.
Ustedes saben, y ha tocado sembrarse en la oración de rodillas y el Señor siempre ha dado el triunfo. Lo importante es la fidelidad a Dios. Eso no nos puede faltar, ser fieles a Dios. Y vendrán toda clase de situaciones en la vida, pero mientras seamos fieles a Dios, no pueden tumbarnos. Y eso tenemos que entenderlo. El diablo se tiene que ir. Se tiene que ir. Dice el Señor, si te paras lo suficiente de tiempo a la orilla del río, con calma, con paciencia, verás todas las cabezas de tus enemigos rodar. ¿Ves? Y esto es una realidad, porque la oración nos da el triunfo siempre. Siempre nos da el triunfo. Pero tenemos que entender lo que pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la oración. Si no entendemos que el Espíritu Santo es el que nos lleva a orar, que el Espíritu Santo es el que nos unge para que nosotros tengamos amor y podamos perdonar, para que nosotros podamos reconocer cuando hemos actuado mal, que podamos mirar a una persona en los ojos y decirle, lo siento mucho, te traicioné, te mentí, te robé, o cualquier trampa que le has hecho a otra persona o que te han hecho a ti. El Espíritu Santo es el único que nos puede inspirar a hacer esas cosas, porque por naturaleza humana nosotros somos como bestias salvajes y de la boca nuestra salen cosas horribles que después nos arrepentimos porque no sabemos ni por qué las dijimos. Y todo eso ¿por qué? Porque no estamos compenetrados en el Espíritu Santo todo el tiempo como debemos hacerlo. Por eso tenemos que tener mucha caridad entre nosotros, porque no podemos juzgarnos, sino que tenemos que tener compasión y paciencia y tolerancia, y jamás juzgar al prójimo y tumbarle la gracia al prójimo por la desgracia que hay en él por su pecado. Ustedes saben que el diablo se posa en el prójimo, porque el diablo es el pecado, para que nosotros odiemos al prójimo por el pecado que hay en él. Cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia muy grande entre el pecado y el pecador. Tenemos que entender nosotros que el Señor, cuando nos llama a orar, nos llama primero a reconocer nuestras faltas, porque si no, no hay oración. No puede haber una oración perfecta si antes de yo dirigirme a Dios no reconozco mis faltas. Si yo no las reconozco, de nada sirve mi oración, porque entonces estoy pidiendo cosas que necesito, pero no estoy reconociendo lo que he hecho mal para que Dios me perdone y me abra el camino de la gracia y de la bendición. Eso es lo importante. Así de que pidámosle a Dios que en este retiro de Navidad y en este primer día de la novena, el Señor nos prepare el corazón para que en esta novena comencemos a colocar nuestra alma sobre ese pesebre de Belén. Ustedes saben que un Dios que todo lo creó, que todo lo puede, que todo lo sabe, que nos creó a cada uno de nosotros, se hizo así de pequeñito y de frágil, como ese bebé Jesús que se coloca sobre esas pajas del portal de Belén, que escoge los seres más insignificantes para que lo vayan a adorar, los pastorcitos que seguramente la gente de Belén era los que más ignoraba, los menos importantes, y ellos fueron los que fueron escogidos para adorarle primero que cualquiera. Y esto tenemos que entender. ¿Cómo es posible que el dueño del universo entero, ustedes saben lo que eso significa? Miren alrededor, miren la bóveda celeste, para que vean ustedes maravillas. Miren una hormiga, miren una flor, miren esta creación, para que se den cuenta quién es Dios. Ese Dios se hizo tan frágil y vulnerable como un bebé ahí en esas pajas, y no escogió castillos ni escogió gente importante para ir a adorarle. Sin embargo, ese Dios es el Dios de todos y nos enseñó que debemos ser peregrinos, que esto no es de nosotros y no es para nosotros tampoco, que este es el principio de una jornada eterna que nunca terminará. Y así lo debemos vivir en tránsito, de paso, pero hacia la casa del Padre Celestial. Ese es el camino nuestro. Vamos hacia la casa del Señor. Y esto lo debemos tener en este camino de 9 días de la novena del niño. Debemos renovarnos el paso hacia Dios, renovar nuestra peregrinación. Mi mayor pedido al niño Jesús,
es siempre: Señor, en esta novena renueva mis pasos para que yo verdaderamente me sienta que estoy caminando hacia la casa del Padre, que estoy peregrinando, que voy caminando en medio de todas estas tribulaciones, de todas estas pruebas y de todas estas experiencias que son extraordinarias si las vemos desde Dios. Voy a pedirle al Señor su palabra y con esto sellamos toda esta experiencia de reflexión. Entonces, les voy a leer a ustedes desde el capítulo 2, versículo 6 de la primera carta a los Corintios. Y dice: la sabiduría divina. Ahora bien, enseñamos sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, que son pasajeros, sino que enseñamos la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido, porque de haberla conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, sino que, según está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que le aman. A nosotros, en cambio, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Pues ¿qué hombre sabe lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también las cosas de Dios nadie las ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido, y enseñamos estas cosas no con palabras aprendidas por sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu, expresando las cosas espirituales con palabras espirituales. El hombre no espiritual no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él, y no puede conocerlas, porque solo se pueden enjuiciar según el Espíritu. Por el contrario, el hombre espiritual juzga de todo, y a él nadie es capaz de juzgarle. ¿Por quién conoció la mente del Señor? Porque ¿quién conoció la mente del Señor para darle lecciones? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Pues aquí nos confirma el Espíritu Santo exactamente todo lo que hemos hablado. Yo no escogí esta palabra, el Señor nos la dio, y es una confirmación de que es la oración, es el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la oración, no la salmodia, no la recitación. Eso es un complemento de lo que el Espíritu hace para que nosotros expresemos en una forma intelectual y humana lo que el Espíritu está haciendo en una forma espiritual y divina. Y eso lo tenemos que tener claro. Amén. Tenemos hasta las 10:30 descanso. 11:30, perdón.